Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand del Congreso de la Nación. En esta oportunidad y dentro del ciclo de charlas Edificio del Molino, una experiencia participativa y multidisciplinar, hablaremos de las memorias e imaginarios de la Confitería del Molino. Para ello estamos junto a la asesora de Patrimonio Inmaterial de la Comisión Bicameral, administradora del Edificio del Molino, la licenciada Mónica Capano, y el director de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el arquitecto Pedro de Leye. El Edificio del Molino es un monumento histórico nacional y desde su expropiación y toma de posesión por parte del Congreso de la Nación se está trabajando en su recuperación y puesta en valor de este edificio tan emblemático. Hoy hablaremos sobre las nuevas perspectivas del patrimonio desde la concepción integral y participativa y la metodología del abordaje de patrimonio inmaterial en este lugar. Para comenzar entonces nos gustaría preguntarte, Pedro, ¿por qué es tan importante que el Estado intervenga para resguardar el patrimonio, no solo material, sino también intangible? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Igual, si vos me permitís, antes de contestar las preguntas, voy a empezar a hacer algunos pequeños agradecimientos. Bueno, saludar a todos, buenas tardes a todas y a todos. Tanto para Moni como para mí es un honor estar en este stand del Congreso de la Nación, en este bellísimo stand. Agradecer profundamente a la Dirección General de Cultura del Senado y la Dirección de Cultura de Diputados la posibilidad de invitarnos. ¿Se escucha bien? Cuando grite mucho la gente, por ahí hablo más alto. Espero. Ahora bajo. Bueno, es un honor estar en este stand. Ya con Moni tenemos cierta dinámica de haber dado varias charlas juntos sobre el molino. Esto yo creo que es la tercera disertación que se da, ¿no, Vanessa?, en el marco de este stand. Y justamente la idea de hoy, como dice tu pregunta, es tomar o abordar los temas de patrimonio inmaterial de este proceso de recuperación. Este proceso voy a decir otra palabra, no recuperación, voy a decir una palabra que usa nuestro gobernador de la provincia, de reparación. Porque reparación es un término que tiene que ver con la sanación y yo lo estoy reemplazando la recuperación por el término reparación, con reparar. Este proceso de reparación de este increíble bien que es el molino. Así que lo que habíamos pensado con Moni, si ustedes están de acuerdo, es que esto sea más una especie de conversatorio que en algún momento, como vos digas, Moni, o en mitad de nuestras charlas o al final, haya también preguntas para poder hacer de esto una conversación dialogada y escucharnos todos. Porque supongo que este es un bien que a todos les interesa por su nivel enorme, valor simbólico, histórico y por su atractivo dentro del paisaje urbano de nuestra ciudad. Y ahora, antes de darle la palabra a Moni, quería hacer unos comentarios sobre las nuevas perspectivas que hay sobre el patrimonio cultural. No sé si muchos de ustedes han leído sobre patrimonio o si es un término que les resulta familiar, el término patrimonio cultural, pero para nosotros, los que somos como especialistas de patrimonio, siempre comentamos que es un término que todo el tiempo se está construyendo y desconstruyendo. Del viejo monumento histórico de la década del 40, de la primera ley que tiene el Gobierno Nacional, que es la 12665, que instala la Comisión Nacional e instala el monumento histórico como representación de la historia liberal y de los escenarios de los grandes hechos históricos o de los productos artísticos de la iglesia o de la nobleza, al concepto de patrimonio que hoy tenemos, más vinculado con el territorio, con la comunidad, con el patrimonio inmaterial. Han pasado 80 años y han pasado muchos procesos de desconstrucción del término patrimonio. Inclusive hoy el término nos queda un poco incómodo a muchos de nosotros porque patrimonio está muy asociado al mundo del hombre y al mundo del dinero. Quiere decir que nos hemos pasado 80 años interpelando el concepto de monumento para encontrar un término mucho más para encontrar un término más democrático y más abarcativo y más inclusivo, y hoy nos encontramos de nuevo interpelando. Pero yo creo que también parte de la cultura y parte del patrimonio es la interpelación, algo que Moni es especialista. Aparte de los temas de patrimonio inmaterial, ella es una especialista en los temas de interpelación al concepto tradicional del patrimonio. O sea, nos pasamos problematizando
y tratando de deconstruir discursos que fueron naturalizados allá en el siglo XIX. Así que es una tarea muy importante la que tenemos entre manos y que ustedes también tienen entre manos, porque hay un elemento clave y que lo vamos a resaltar en el Molino, que es que la única manera de hacer sustentable el patrimonio es con la comunidad. Si la comunidad no participa, si la comunidad no reconoce, no existe el patrimonio. Entonces, bienvenidos y bienvenidas hoy, porque fundamentalmente nosotros tenemos que trabajar con la comunidad. Se terminó el tiempo de los expertos y las expertas. Es la comunidad la que tiene que hablar sobre el patrimonio. Exacto, muy bien dicho, Moni. Como hoy el patrimonio nosotros lo consideramos como una construcción histórica, descolonizada, situada y que se va modificando. Decimos que el patrimonio es polisémico, que todo el tiempo se modifica, que varía de acuerdo a los contextos geográficos y a los tiempos históricos. Claro, Pedrito, y una cosa interesante también en esto es que es relacional. No vale por sí el objeto, sino lo que nosotros podemos proyectar y lo que ese objeto patrimonial evoca en cada uno de nosotros. Por eso, justamente, en el caso del Molino, que ya después les vamos a contar lo que han sido estos años de trabajo, el hecho de que llegue la gente y se emocione al ver el lugar donde en algún momento tomó un cafecito con su abuela, eso es lo que nosotros hoy queremos transmitirles y rescatarles de cuando estamos trabajando con el patrimonio. Como ustedes verán, en nuestra lógica, yo soy Pedrito y ella es Moni. Digo, porque después nos olvidamos y es Moni, Pedrito, Moni, Pedrito. Bueno, el patrimonio también tiene que ver, como bien me dice Moni, tiene que ver también con la ampliación de derechos. La ampliación de derechos también interpela el concepto de patrimonio, como también el empoderamiento de nuevos actores y de nuevas actoras, inclusive de nuevos actores y actoras contrahegemónicos. Acá yendo como un poquito más a la interpelación del término de patrimonio. En esto, no sé si Moni, vos opinás como yo, pero bueno, justamente las nuevas leyes en estos 10 años que tienen que ver con la visibilidad y el empoderamiento del colectivo LGTB y del colectivo trans, también nos obliga a pensar el patrimonio desde otras perspectivas que tienen que ver con la ampliación de derechos. Yo te voy a acotar en esto, Pedri. Yo sabía que iba a decir que sí. Que yo le iba a decir, él sabe que yo hablo siempre. Cuando nosotros miramos la lista de monumentos históricos nacionales de la República Argentina, no existen referencias a distintos credos, más allá del credo católico. Por ejemplo, los afrodescendientes tienen un único reconocimiento, que es la Capilla de los Negros de Chascomús, pero que no la reconocieron como monumento histórico, sino como lugar. O sea, el día de mañana desaparece lo que hay ahí, se pone una plaquita y no hay ninguna posibilidad de intervención legal. Entonces, esto está mostrando una discriminación en el abordaje del patrimonio y por eso nosotros lo estamos problematizando. En el patrimonio instituido, legitimado por la República Argentina, faltan cantidad de actores, falta la diversidad y falta esa dimensión simbólica que nosotros intentamos recoger a través del patrimonio inmaterial. Algo había dicho Levi Strauss de esto, ¿no, Pedro? ¿Cómo es la frase de Strauss? Claro, que el patrimonio inmaterial es el patrimonio de los pobres. Es el patrimonio de los pobres, exactamente. O sea, de aquellos que estuvieron segregados del patrimonio, porque el patrimonio era lo monumental, lo excepcional. Las casas de la avenida Alvear, cualquiera dice, esto es patrimonio. Ahora después ven un ranchito en La Pampa y consideran que no es patrimonio. Sí, señores, es patrimonio también. Bueno, pasa que también el patrimonio, como otras construcciones que tienen que ver con la legitimación de ciertos aspectos simbólicos, que se ha desarrollado profundamente durante un periodo, que es el periodo liberal de nuestra historia, termina también teniendo hoy, desde una mirada actual, un carácter muchas veces etnicista, europeizante, hegemónico, patriarcal, colonizante, en el marco también de las interpelaciones que hoy tenemos sobre la construcción de estos valores simbólicos. Hoy interpelamos esto, pasa que hoy tenemos un catálogo de bienes que fue prácticamente construido con una sola o única mirada,
que es la de la arquitectura de fines del XIX, principios del siglo XX, y el desconocimiento de otras manifestaciones, de otras comunidades, de otros colectivos, como también el desconocimiento del papel de la comunidad en la identificación y valorización de estos bienes. Lo que recién decía Moni, el patrimonio solamente como un ámbito de expertos. Moni, y nos vamos acercando al molino. El Sí, por molino es favor. monumento histórico nacional desde 1997. Quizás fue eso lo que evitó que hoy hubiera sido demolido, porque justo coincide con el cierre de la confitería. Y este es el decreto, Pedro. ¿lo ven o me corro? Igual es largo, pero les voy a decir fundamentalmente, el decreto, en lugar de hablar de las cuestiones estéticas del molino, habla de lo que pasaba en la confitería. O sea, es uno de los pocos decretos en los que aparece, sin que todavía existiera la Convención del Patrimonio Inmaterial, una referencia a ese patrimonio inmaterial. Nosotros hemos tomado una decisión metodológica al abordar la cuestión inmaterial. Pedro, que yo querría que vos les aclararas la importancia de qué tipo de obra es la de la intervención del molino para permitir, digamos, que, por ejemplo, yo esté investigando los aspectos inmateriales. Claro, sí, está muy bien eso. Igual me quedé pensando, quería antes de hacer una aclaración, que lo venía pensando recién. Esto que hablábamos nosotros de cómo se construye el concepto de valor en el patrimonio. También es verdad que no siempre el molino fue un edificio con el valor patrimonial que tiene hoy en día. El molino fue un edificio muy denostado por cierta arquitectura mainstream de la ciudad de Buenos Aires. De mal gusto, de mal gusto. Era sinónimo de mal gusto. No siempre el molino tiene el valor que hoy le damos como un edificio clave dentro de nuestro sistema urbano y patrimonial. El molino fue construido por un arquitecto italiano con cierta carga peyorativa y cierto prejuicio sobre los arquitectos italianos que había en el país a principios del siglo XIX. Gianotti, su arquitecto, nunca fue parte de la Sociedad Central de Arquitectos, que era el ámbito rector del buen gusto, y siempre estaba asociado a cierto nivel de vulgaridad. Había una literalidad muy manifiesta en el molino que hacía que los propios arquitectos, como podría haber sido Bustillo, que era como un arquitecto muy de la clase alta y muy de la sociedad central, no lo tuviera en cuenta como una obra emblemática. La valorización del molino tiene que ver con otro proceso histórico y sucedió muchas décadas después de su construcción. Y aparte, yo también quiero destruir un mito, el mito de que la confitería del Molino era la confitería de la aristocracia. Nada que ver. Es decir, era la confitería, sí, la famosa tercera cámara, porque ahí se amasaron muchísimos proyectos de ley, muchísimas negociaciones tuvieron lugar ahí, pero se hicieron roscas, además de la rosca de Pascua, pero no era un lugar donde la aristocracia celebrara sus casamientos. Esto, ahora cuando les cuente un poco cómo es la metodología, ya lo hemos revisado porque hemos revisado cantidad de revistas, por ejemplo, toda la colección de Caras y Caretas, y si había casamientos antes del año 40, eran casamientos de gente adinerada, pero no de la élite porteña. Y después con la transformación social que va a producir el peronismo, las clases trabajadoras acceden a la posibilidad de realizar allí sus casamientos, sus fiestas de 15, pero no fue el lugar de la aristocracia. Sí, los productos que elaboraba el molino eran, como hoy diríamos, el catering de muchas bodas que se celebraban en otros lugares o en las residencias de la élite. Ahora quería contestar tu pregunta, Moni. Y ahora yo quería hablar un poquito casi como funcionario público. Para nosotros los que somos funcionarios, el molino también es un abordaje de obra pública casi único en el país, que se explica posiblemente porque es realizado por el Congreso Nacional y escapa de los sistemas estandarizados de la obra pública del Gobierno Nacional y del Gobierno provincial. Yo me voy a referir al Gobierno provincial porque es donde yo trabajo,
esto no se entiende como una crítica al gobierno, sino como es la construcción de la obra pública en los estamentos del Estado. La obra pública está muy atado casi exclusivamente a los valores materiales y a los valores arquitectónicos. La obra pública en el estado material solamente entiende la puesta en valor desde un solo aspecto que tiene que ver con lo material. Esto no encaja con los bienes patrimoniales que necesitan abordajes que tienen que ser múltiples y variados y diversos. El Estado no tiene respuesta muchas veces para encarar obras de recuperación de bienes con enorme valor simbólico, como no lo tuvo, por ejemplo, la ciudad cuando hizo el Colón, o no lo tuvieron otros estados cuando hicieron otras obras, pero sí que la ha tenido el Congreso cuando abordó, posiblemente por ser un organismo, por no ser el Poder Ejecutivo y por tener también la posibilidad de tener una visión más amplia sobre este bien y sobre la recuperación. Lo que digo básicamente, y ahora te doy la palabra, que lo que permitió el Congreso en la puesta de valor es solamente no contemplar los aspectos materiales, sino también los aspectos inmateriales, la participación de la comunidad y otros tópicos que ahora Mónica nos va a desarrollar. Vieron que en el título se hablaba de la multidisciplina. Hoy la intervención en el molino está hecha, obviamente, desde el lugar de la arquitectura. Hay al mando jóvenes arquitectas, lo cual nos llena de orgullo a las mujeres, al mando de Nazarena Aparicio. Y aparte de la arquitectura, siempre, digamos, con la mirada del patrimonialista que es el arquitecto García, está esta dimensión inmaterial y hay también un hecho insólito que es la primera arqueología urbana que se hace en un monumento público y donde los subsuelos semejan ese pozo que ustedes siempre en el imaginario tienen que hacen los arqueólogos. Se han encontrado infinidad de objetos y por eso también nosotros pusimos, cuando armamos esta charla, cómo nos hablan los objetos. Los objetos nos interpelan a quienes nos dedicamos al patrimonio inmaterial. Parece paradójico, pero el patrimonio inmaterial siempre parte de lo material. No hay tampoco patrimonio sin una materialidad. El tango es patrimonio inmaterial y tiene una materialidad que desborda por todas partes. Entonces, ¿qué es el trabajo de la inmaterialidad? Es poder encontrar esas referencias simbólicas, esas evocaciones, esa charla, esos discursos que nos dan los objetos. Esta es una de las maneras en que abordamos el patrimonio inmaterial. ¿Sigo yo? Muy bueno. Bueno, vamos a ver las cuestiones. Yo no me llevo bien con esto. A ver. No, esto ya lo dijimos. Acá. Ay, se me fue. Ahí está. Bueno, cuando trabajamos con patrimonio inmaterial, tenemos que recurrir a una cantidad de fuentes, directas e indirectas. En mi caso, tengo que aprovechar este momento para agradecerle a la Biblioteca del Congreso, porque durante la pandemia me ha suministrado todo tipo de fotocopias, que fue la manera de poder seguir trabajando. Yo ahí les traje dos libritos, que son estas son libretas, esos son los libros, que son una de las miles de fuentes y de referencias que hemos encontrado donde se nombra el molino, muchas veces sin necesidad, este es de Gómez de la Serna, sin necesidad de decir dónde estaba, lo que nos muestra que en el momento que se escribió esa obra, todo el mundo sabía qué era y dónde quedaba el molino. Entonces, las fuentes directas con las que trabajamos somos guías. Hay guías comerciales del siglo XIX, de principios del siglo XX, que nos permiten establecer qué tipos de comercios había en una determinada zona, por ejemplo. Los completamos con planos, los completamos con las postales. Fue moda durante mucho tiempo, ahora después les voy a mostrar postales, el hecho de dibujar edificios con cierto valor emblemático. Fotografía, fíjense que la que pasamos antes era de cerca del 20, con la vieja entrada del subte. La publicidad, enorme cantidades de publicidad que también les traje para que vean. Los objetos, como dije antes, ahí hay un objeto que se preguntarán qué es. A ver si a alguien se le puede ocurrir qué es ese objeto. Nos lo regaló el dueño de la confitería El Progreso. No, ¿saben qué es? Es un aparato para hacer las columnas
de las tortas de bodas. Metían ahí el yeso y hacían las columnas de las tortas de bodas que adornaban las vidrieras del molino. Y esto que dijo Pedro de los arquitectos y del buen gusto, hemos encontrado referencias, se chicaneaba un arquitecto como el otro, con otro y decía, el edificio que vos estás diseñando es para estar en la vidriera del molino. Como una chicana, como que lo que aparecía en la vidriera del molino eran esas tortas barrocas y rococó, tan alejadas de ese gusto austero de la arquitectura del momento. También recurrimos a las sucesiones. ¿Saben lo que es leer una sucesión? Bueno, gracias a la lectura de una sucesión, nos enteramos de que no había un único molino, porque tuvimos que romper una narrativa que estaba construida sin fuentes. O sea, esto de que yo me paso problematizando es verdad, pero acá tuve que problematizar un relato y constantemente decir todo esto que se dijo carece de fuentes. Al recurrir a las fuentes hemos visto que la realidad es otra. No había un único molino en la Plaza Lorea y ni siquiera sabemos si en la Plaza Lorea, ahora después les voy a mostrar unos planos, había un molino. Lo que había alrededor de lo que hoy es el Congreso eran muchísimos molinos. Era una zona de molinos que además, y les cuento, encontré un aviso comercial en una de esas guías en el que se vendía un molino. Entonces me puse a leer el aviso comercial. ¿Y qué decía el aviso? Local para venta de pan. O sea que ahí concluimos que en los molinos había panaderías. Y aparte, viendo el censo, vimos que en la zona vivían muchísimos genoveses y cuya profesión aparecía como panaderos. Hablo en masculino porque estaba todo en masculino, obviamente. Y esto de los genoveses, si yo les pregunto o ustedes se fijan en internet, van a decir que Brena, el mítico dueño del molino, y su socio Rossi eran genoveses. No. Brena era milanés, había nacido en Milán, Lodi, Milán. Pero como todos salían del puerto de Génova, les decían genoveses. Ven como nada está dado, todo tiene que ser cuestionado y problematizado. Moni, perdóname, sí. No, algo que vos dijiste que yo también lo quería tomar como propio. Esto de la multidisciplinariedad que tiene el molino también incluye el trabajo de investigación, porque esto de la narrativa sin fuentes es un clásico en los temas patrimoniales, de que, sobre todo con el auge de Internet, en que se van replicando historias sobre nuestros edificios que muchas veces carecen de todo nivel de legitimidad y que no tienen procesos de investigación serias. Que eso me parece que también es parte del abordaje que tiene este edificio, que es la interpelación a esos miles de relatos que aparecen en Internet, que muchas veces son falsos, porque vos ves, si vos te dejás llevar por las crónicas de Internet, Brena vivió 200 años. Tal cual. O sea, Brena, según vivió desde antes de llegar a la Argentina, en la Argentina. Así que ahí también tenemos otro dato que hemos cuestionado. Termino esto porque después vamos, entre los objetos están los recetarios, los menúes, y ha sido de enorme ayuda todo lo que ha encontrado Sandra Guillermo, que es nuestra arqueóloga estrella, y que de pedacitos de diarios que encuentra en un agujero en una pared, puede reconstruir una página de un periódico donde nos enteramos, por ejemplo, que cerrado el Congreso de la Nación, le pusieron a la confitería del Molino confitería del legislador, en plena dictadura. O sea, algo paradójico y de bastante mal gusto, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos entre los objetos con los que trabajamos estampitas, ahora les voy a decir qué son. Y bueno, por supuesto, las indirectas son investigaciones, muy pocas realmente sobre el molino, prácticamente no hay nada, pero sí sobre cuestiones que nos permiten abordar, y una cosa que no dije, en el caso del patrimonio inmaterial, en el abordaje interviene desde la literatura, que ya les comenté algo, la antropología, la sociología y fundamentalmente los estudios culturales y los estudios de memoria,
que es porque nosotros trabajamos con la memoria. Por eso con Vane nos dedicamos a hacer entrevistas en las que terminamos muchas veces llorando. ¿No, Vane? Contanos eso. La verdad que sí, pero por los trabajadores y por el intercambio de información que obtenemos de la comunidad, que nos acerca justamente estas historias que van construyendo o nos están dando la pauta de cómo eran esos roles. Bien, y terminamos muchas veces emocionados porque viene gente de 90 años a ver dónde trabajaba. Bueno, esto no sé si está horrible, la foto no se ve mucho, pero esto estaba en uno de los departamentos, en la parte de servicio, y es una especie de llamador que desde las habitaciones llamaban al servicio doméstico para que fuera a la habitación 1, 2, 3, 4, porque eran muy grandes. Y aquello es una tabla de lavar, para los que no lo sepan. Los chicos que habían empezado a limpiar no sabían lo que era, pero como en el molino no se podía tirar nada, si no consultaban, era una tabla de lavar a mano, que estaba en la zona, porque había una zona de lavadero, obviamente. Bueno, acá... Bueno, no soy nada hábil con esto. El hallazgo de objetos y la búsqueda de fuentes resignifica una narrativa, que es lo que estaba diciendo recién Pedro. O sea, tenemos que volver a mirar y también pensar, ¿por qué se dijo eso? Muchas veces se dijo porque había una publicidad engañosa, que ahora la vamos a ver. Bueno, Pedro, mira, esta que está en la izquierda es la primera confitería a la que llega el binomio Brena Rossi. Estaba en la calle Federación y Garantías, hoy Rodríguez Peña y Rivadavia. Ahora les voy a mostrar lo que hay ahí ahora. Era una casa de 2 pisos y supuestamente ellos compran la razón comercial de esta vieja confitería, que no con estas formas, sino anteriores, que no tenemos ningún registro, era de un español, Grillo de Gamboa. Grillo de Gamboa tenía la confitería o panadería desde 1850. Pero Brena, como les dije antes, llega en 1883. O sea que recién en 1886 se establece acá. Y le ponen, ya después, cuando se muda a la esquina de Callao y Rivadavia, solamente se va a mudar Brena. Y al principio yo no lo encontraba a Rossi por ningún lado, que se había muerto. Después encontré una referencia de que había muerto de tuberculosis y que Brena le hacía homenajes, etc. Pero nunca llega Rossi a la confitería de Callao y Rivadavia. Así que también ahí fue otra cosa que había que modificar. Esto es lo que hoy hay en Rodríguez Peña y Rivadavia. Está igual, salvo que nosotros decimos planchado el edificio, porque faltan las molduras, pero esa es la original confitería del Molino, que la habían llamado Antigua Confitería del Molino. Y acá, esta ya es la confitería del Molino. Esto era Callao y Rivadavia a principios de siglo. Pedro, ¿qué había ahí? Contanos un poquito qué había ahí en el... Bueno, primero que está... En esa zona. Primero que todo este sector se había valorizado notablemente después del proyecto de Marcelo Torcuato Alvear de proyectar la ampliación de Avenida de Mayo y con la decisión política de ubicar acá el Congreso Nacional. Toda esta zona empezó a tener mayor importancia desde el punto de vista urbano y también hay un proceso que se da entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, o varios procesos que dan en forma conjunta. Uno es la aparición de la electricidad, la aparición de las empresas eléctricas, que al principio tenían un uso moderado, era como Internet. Los que han tenido Internet en el año 1999 saben que Internet primero uno lo contrataba 1 hora y después tenía banda ancha. Con la electricidad pasó lo mismo. Al principio las empresas daban provisión de energía 2-3 horas por día y después dieron como una suerte de banda ancha. Con la electricidad vienen los adelantos tecnológicos que se agregan por añadidura, el portero eléctrico, el ascensor. También aparecen otros adelantos como el uso de hierro para ampliar la estructura resistente de los edificios
y algunos menores pero muy significativos, como el sifón en los artefactos del baño que permitían escalar los inodoros. Esto, en definitiva, lo que permite es la ampliación de la planta de un inmueble X veces. Digamos, provoca lo que se llama la aparición de los edificios de rentas. Los edificios de rentas, que son boom en la ciudad de Buenos Aires, que tapizan casi todo Paseo Colón, Diagonal Norte, gran parte de Avenida de Mayo, tiene que ver con este negocio inmobiliario de comprar un terreno a X precio y construir 7 veces, 8 veces la capacidad constructiva que esto le permite. O sea, la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires es de larga data. Brena hace una unidad de negocios, porque la diferencia, para mí, esto por ahí es muy propio, Moni, por ahí, esto por ahí, no sé si es así, pero entre la vieja confitería de Rodríguez Peña y Rivadavia y la nueva confitería de Callao y Rivadavia, se varió la unidad de negocios, porque esto pasó de ser una simple confitería a ser una empresa que tenía un sistema de producción muy sofisticado, un sistema de venta y de exhibición muy sofisticado y 4 plantas de alquileres temporarios que ampliaban notablemente el negocio. Digamos, así fue como Brena amasó su fortuna. Seguimos con el amasar, se amasaban proyectos y ahora amasó su fortuna. Es decir, compró barato en una zona que era prácticamente rural. La ciudad terminaba en Callao, donde no estaba la Plaza de los Dos Congresos y donde no estaba el Congreso de la Nación. O sea que compró muy barato. Esto es ya la construcción de la confitería con todos sus pisos, pero fíjense cómo era la altura de lo que hay al lado, que hoy obviamente esto es Rivadavia. Entonces, compró muy barato y además consiguió a este paisano, porque Gianotti era su paisano, le pidió que le hiciera un edificio que atara 3 edificios. Uno bajo por la calle Rivadavia, la panadería, y uno un poco más alto por la calle Callao. Con en realidad, varias condiciones, pero fundamentalmente no de cerrar nunca la panadería. O sea que en medio de la construcción siguieron trabajando. Digamos que este proceso de plusvalía urbana se da básicamente por la ampliación de Avenida de Mayo, la aparición del Congreso, esto lo estoy pensando ahora, por ahí vos que sos investigadora, la aparición del subte A, que fue de 1911, creo que el subte A. Sí, es la época cuando hacen la apertura de... La ampliación del subte y las modificaciones del código de edificación, que permite construir en altura hasta 7 u 8 niveles a partir de la aparición de la electricidad, del portero y de la electricidad. Esta plusvalía, claramente, fue una plusvalía que fue a favor de los propietarios que muchas veces terminaban vendiendo sus campos y se terminaban instalando en la ciudad de Buenos Aires en función de este nuevo negocio que generaba una rentabilidad garantizada. Acá, fíjense, la que sostiene esta bandeja de plástico, que obviamente la bandeja es de 1950, es Sandra Guillermo, es la arqueóloga. En la bandeja se hacía referencia al centenario de la confitería. O sea que Brena es el primer impulsor de esa tradición inventada, como decimos nosotros en términos conceptuales, de una confitería que sigue desde 1850. ¿Por qué lo hace? Porque se tiene que adelantar a las otras confiterías, como la confitería del gas, que tenían más tradición que el molino. Entonces inventa esto y alguien lo toma, no se hace ninguna investigación y se plantea que es la misma confitería. Bien, por eso le digo cómo los objetos nos sirven para poder ir reconstruyendo este rompecabezas, que además es maravilloso porque no se termina nunca. Bueno, fíjense, esto que está acá es lo que yo les decía, es un plano de 1862. Nosotros recurrimos a todo este tipo de fuentes. En este plano que se habla de lo que decía Pedro, acá se hablaba de cómo se ponían los faroles todavía en la Plaza Lorea, que es la plaza que sigue llamándose igual y que subsiste, pero no hay ningún molino.
Es decir, todos los planos que yo hasta ahora consulté, no hay ningún molino. O sea que otra de las cosas que tenemos que desnaturalizar. Y acá quiero algo que tiene que ver y es muy gracioso. Este es un informe de la Convención Investigadora de los Trusts, que son los monopolios. Al señor Brena, que allá está en chiquito, yo no lo llego, declaración del señor Cayetano Brena, ¿lo podés leer, Pedro? ¿Llegás? Yo lo leo así. Señor Brena, creo que no es imposible, que existía un precio uniforme, no puedo menos de ser el producto de la combinación entre unos pocos, ¿eso? Ahí arriba, para el azúcar, ahí. Para el azúcar dan generalmente todos los mayoristas el mismo precio. Parece que fuera un precio oficial. O sea, lo interpelan a varias personas, entre ellas a este señor, que era el dueño de una confitería, para preguntarle si le parecía que había monopolio en el precio del azúcar. O sea, fíjense desde qué tiempos trabajamos con la cuestión de los precios, ¿no? Y esto era con el azúcar, también con la harina. Así que esto es una nota para ver que nada es nuevo bajo el sol de nuestra república. Ay, se fue. Espera. No sé por qué saltó. Bueno, esto es lo que decías vos, Pedro, de la tecnología. Estas fotos son de 1904, o sea, es antes de la existencia del edificio, que es de 1916. Y el artículo, que es de Caras y Caretas, habla de las cuestiones de la higiene y de que esta confitería tiene todas las normas higiénicas de la época, o sea, era avanzada en la época. Ahora, cuando nosotros vimos cómo eran los lugares donde la gente trabajaba y los contrastamos con lo que nos dicen hoy, ahí estamos trabajando con las memorias, porque estos trabajadores y estas trabajadoras idealizan mucho ese pasado. Y yo trabajo con la memoria, no con la verdad histórica. Quiero saber qué me dicen y por qué me dicen, porque las condiciones laborales eran terribles. Había 3 sótanos en el molino y en los 3 sótanos había gente trabajando. Voy a hablar de hombres porque en los sótanos no había mujeres. También estamos, obviamente, todas nuestras investigaciones tienen perspectiva de género. Nos preguntamos qué pasaba con las mujeres y por qué no estaban. Ahora después les voy a comentar esto. ¿Qué pasa? Que, Mónica, lo que vos decís es verdad, pero cuando Brena construye... primero le da al arquitecto, a Gianotti, algo imposible de resolver. Él quiere unir las 3 parcelas, una donde funcionaba ya la fábrica, que ya tenía un subsuelo, una que era una propiedad que estaba sobre Callao, que ya creo que tenía 5 niveles, sí, y un inmueble vacío que estaba sobre Rivadavia. Y le dice que quiere construir un único edificio sin parar la producción y ocupando la totalidad de la superficie, porque el edificio tiene la totalidad de la superficie de planta construida. Eso no podría hoy pasar ningún código de ordenamiento urbano. Digamos, bueno, podría tener un convenio urbanístico, quizás. No, pero digo, eran condiciones que eran solamente de especulación inmobiliaria y de maximización de la ganancia en función también de cualquier sentido común. Claro, y te doy un dato. En 1910 se abarata la electricidad a tal punto que empieza a ser utilizada mucho en las industrias. En el molino, los hornos habían sido primero, obviamente, a petróleo, después fueron a gas. Hoy sería imposible volver a hacerlo funcionar a gas. Hoy van a ser eléctricos cuando se vuelva a abrir la confitería, por una cuestión de que es imposible tener esa bomba de tiempo en el subsuelo. Bueno, sigo. Esto, no se ve, pero es lo que les decía antes. Estas son las redes del molino y las cosas que la gente escribe. Y si lo podés leer, Vane, que no veo. Dice Claudia Tiki, ¿cuánto habla este homenaje de los años de dedicación, el sentido de pertenencia y el orgullo del oficio?
Como hija de un ex mozo, maître, en otros lugares de Buenos Aires, agradezco posteos así, que no solo cuentan una historia personal o de un edificio, sino de nuestro país. Hermoso. Esto es lo que nosotros vemos a diario cuando vienen de visita quienes trabajaron en la casa. O sea, un día bajamos, vos todavía no estabas, Vane, me parece, con un pastelero catalán de casi 90 años, una locura haberlo llevado al sótano, que no tenía iluminación, no tenía ventilación, trabajaban mucho más de 8 horas, lo habían echado sin indemnización y sin embargo llegó ahí y se le pusieron los ojos llenos de lágrimas y nos dijo, acá trabajaba yo. Ahí él creaba, no tenía huellas digitales en el pulgar porque hacía los huevos de Pascua. Entonces, esa dignidad del trabajo está en ese sentido de pertenencia y es lo que nosotros rescatamos a través de las entrevistas, que es otra de las fuentes importantísimas que tenemos para el abordaje de lo inmaterial. A ver, ¿qué nos depara el destino? Ahí está. Bueno, fíjense que esto es de 1910, o sea, es anterior al edificio del molino, pero ya funcionaba la confitería de 2 plantas. Y se dice que permite que ejecuten obras sanitarias. En realidad siempre hubo serios problemas de la cuestión del agua en el edificio. Cuando el expediente que hay en aguas tiene como miles de fojas, porque había una vertiente de agua que inundaba el subsuelo. De hecho, el tercer subsuelo, cuando nosotros llegamos, estaba lleno de agua y hubo que contratar una empresa que con buzos tácticos permitió verificar las condiciones estructurales del tercer subsuelo. Hoy el tercer subsuelo se llenó de cemento para asegurar la estructura del edificio, o sea, no existe más el tercer subsuelo. Pero Brena constantemente iba a aguas porque además tenía esta vertiente de agua y aparentemente era la que usaban en los productos. Hoy no va a poder usarse nunca más esa vertiente porque no está en las mismas condiciones el agua. Bueno, acá la publicidad. Esto lo vamos sacando de las distintas revistas. Fíjense que acá el famoso pavo, que había que darle un golpe de horno para que pudiera estar lo más fresco posible, cómo hacían los servicios de catering. Y allá un hallazgo reciente. La confitería Habana en Mar del Plata vendía el pan dulce del molino. Todo esto lo vamos encontrando, o sea, es una cantera y vamos encontrando todo esto que nos permite además establecer una serie de conexiones. Se han encontrado en los sótanos un montón de fichas de proveedores. Entonces hacemos las conexiones con las que tenemos de las revistas, con los proveedores y con algunos de los productos que sabemos que se vendían en el molino. Bueno, esto es también aparece en una revista, son distintas empresas, está Pineral, Luigi Bosca, los amantes del vino. Esto es todo de 1917 y por ahí que lo están, ahora no lo veo, pero está Brena. Por algún lado estaba la propaganda del molino. O sea, para las fiestas de fin de año, en las revistas, tanto en PBT como en Caras y Caretas, salían estas. Se ve que está más abajo. Acá hay otra característica. En muchas revistas, esta de la revista Concagua, aparecía el maestro pastelero del molino dándole recetas a las lectoras. Obvio, la receta de cocina eran para las mujeres. Y promocionando muchas veces un polvo de hornear X que si las lectoras hacían las comidas con ese polvo de hornear tenían el éxito asegurado. O sea que lo que hemos encontrado es a la hija de este hombre, a la que se le ha hecho un reportaje y que además nos ha mostrado cantidades de objetos que todavía conserva de su padre. Respecto al tema de las mujeres no bajaban a los sótanos. O sea, no había mujeres trabajando en la producción. No hemos encontrado ninguna foto y no hemos encontrado a ninguna, y los testimonios de los trabajadores
nos dicen no había mujeres. Inclusive, si alguna familiar quería visitar a alguno que estaba en el sótano, el hombre subía, pero ellas no bajaban al sótano. Acá hay varias hipótesis: la protección del género femenino o esa tradición que la presencia de las mujeres corta la mayonesa, por ejemplo. Entonces, claro, estas son distintas hipótesis. Y hay una tercera que estoy elaborando ahora y que tiene que ver con las rígidas normas morales de principios del siglo XX, donde la prostitución estaba asociada a los lugares de expendio de bebida. Pensemos que Buenos Aires era una ciudad masculina en cuanto a la inmigración, porque habían llegado hombres solos, los hombres iban a los bares, a los cafés, y muchas veces en esos cafés, donde había un 70% de hombres trabajando, había un 30% de mujeres, pero eran alternadoras. O sea que aparece el fantasma de la prostitución y es quizá posible que ante esta posibilidad Brena no haya querido tener ninguna mujer en su staff. No hubo mozas hasta casi el tiempo del cierre. Y las mujeres que hemos encontrado que trabajaron en el molino hacían paquetes, hacían lindas canastas, ponían moños. O sea, era todo muy femenino. Bueno, esto es una referencia a la Revolución del 30. Desde el molino se atacó a las tropas insurrectas, se lo defendió Irigoyen. Había un grupo de jóvenes radicales apostados en el primer piso del molino que atacaron a los jóvenes del colegio militar que venían a derrocar a Irigoyen. Los jóvenes del colegio militar atacan entonces no solo a la confitería, sino al Congreso. El Congreso tiene las marcas de las balas. El Congreso no había intervenido, pero como habían salido las balas de la confitería del molino, bueno, la confitería del molino fue arrasada porque entraron las tropas a caballo, la incendiaron. Y lo llamativo es que en 1968 el nieto de Brena da un reportaje y dice: es todo falso, es mentira. Jamás de la confitería del molino salió una sola bala. O sea, estaba guardando una narrativa que hoy la hemos deconstruido totalmente. Hemos encontrado fuentes donde, como en esta, se hablan de que los atacan del Congreso, pero que en realidad los están frente a la confitería del molino, se oyen detonaciones, y hay referencias literarias, tanto de Arlt como de Abraham, que hacen referencia a este episodio. Y acá están las fotos que encontramos. Ay. Fíjense acá la gente corriendo por la plaza, ya estaba la plaza del Congreso, y esas son todas las fotos de la insurrección del 30. Esto provoca el primer cierre de la confitería. El molino se cierra en 1930 durante bastante tiempo por el tema de que la destruyen. Bueno. ¿De quién era el dueño en la década del 30? ¿Brena? Brena muere en el 38. Todavía era dueño Brena. Acá un tema de otra, cómo nos manejamos y con las fuentes. Es lo que yo decía, la especie de estampita. Nos cuenta el dueño de la confitería del Progreso que cuando hacían un catering le daban este tipo de estampitas. Ven que en realidad es casi una propaganda porque tiene el logo del molino, confitería del molino. Bueno, esta es la señora que nos lo dio. Quiero mostrar cómo es adentro. Fíjense, esto es la estampita donde habla del bautismo, pero lo importante es la fecha. ¿Podés leer la fecha ahí abajo? Septiembre de... No llevo a leerlo. Bueno, es Está muy borroso. 1913. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para indicarnos que antes de que existiera el edificio que hoy conocemos, que es de 1916-1917, ya se hacían fiestas en la antigua confitería que tenía 2 pisos. O sea, Brena, cuando compra la esquina, en la planta baja y en el primer sótano, producción y venta.
Primer piso, ya salones de fiestas, y segundo piso instala a la familia. O Familia... sea que es el esquema preliminar que él amplía después en el Claro, 16. es después cuando lo ponen 6, pero eso queda igual, digamos, esa estructura original, en el sentido del funcionamiento. Y acá viene otra hipótesis. ¿Por qué razón no vendieron nunca ese edificio que lo dejaron morir, como todos ustedes habrán visto? Me van a decir por qué era Monumento Histórico Nacional. No, vos sabés que eso siempre me lo pregunto. ¿Por Yo qué? tengo la respuesta. A ver, yo tengo la pregunta. ¿Por qué Rocca Tagliata? Porque este edificio termina en un momento muy triste, decadente, en 1997. Y en 1997 Rocca Tagliata no lo quiere vender. Pero tampoco hace un PH sobre este edificio. Porque él podría haberlo subdividido en 30 unidades funcionales. Hoy no tendríamos edificio, No. pero bueno. O sea, piensen, 1997 se cierra, 1997 Monumento Histórico Nacional, que uno dice, bueno, ahí va a haber un poco de protección. Igual por la época tampoco hubiera sido tan grande la protección. Hubo una gran oferta para hacer un hotel, cosa que hubiera podido ser. Entonces nos preguntamos, quienes investigamos, ¿por qué no se hizo? En el segundo piso vivieron hasta más de 90 años las dos hijas de Brena. Una que es la que se había casado con Rocca Tagliata y otra que se había casado con Varese. Y ahí está el mandato familiar. Le pedían constantemente a su nieto que no vendieran la confitería. Y entonces lo que sí sabemos, porque nos contó Sergio Kiernan, que en muchas de estas negociaciones para hacer un hotel o para vender el edificio, siempre había una última instancia de arrepentimiento. Entonces, bueno, la cuestión es ese mandato familiar que yo relaciono con la fantasma del edificio. Saben que hay una fantasma buena. Esos mitos. Hay una fantasma buena que está contenta con que se haga el trabajo en el edificio. Así que bueno, otro día les contamos. Igual la declaración de Monumento Histórico del 97 por ahí hubiera impedido la división en unidades funcionales. No lo hubieran pedido, ¿no? ¿No va a decir que no? No. Por la laxitud del 97 no. Por el momento. Bueno, esta ya lo vimos. Bueno, fíjense que ahí lo que Pedro creyó que era un libro son en realidad estas libretitas. Estas no son los recetarios, porque los recetarios no los voy a traer porque valen oro. Pero son las libretitas, son de la misma época, son las libretitas de una tía abuela mía, así que es lo mismo, no del Molino. Esas tenemos dos libretitas, tenemos dos recetarios, uno de 1908 y otro creo que es de 1926. ¿Por qué esas libretitas con ese tamaño? Y por eso se las traje, para que la vieran. Porque esto no era un recetario y no era un libro de recetas, era el recetario personal de un trabajador. Los maestros pasteleros ponían la libretita en el bolsillo de atrás del pantalón y no se la dejaban ver a nadie. A sus ayudantes le decían, pone un poquito más de harina, pone un poquito más de azúcar, pero la receta no. Nosotros ahora que accedimos gracias a esto que les cuento de la gente que participa y nos acerca cosas, estamos pudiendo determinar las distintas cartas gastronómicas en distintos momentos. Porque la idea es que la confitería, cuando se abra, recree esa carta gastronómica. Obviamente que no con la cantidad de huevos ni de manteca que tenían en ese momento. Fíjense, acá tenemos bombones Molino. Además, analizamos el objeto, la letra, la forma en que están escritas las cosas, y el tipo de papel. Ayer la arqueóloga revisaba un menú que había encontrado en el sótano y podía determinar la fecha por el tipo de papel y también porque aparece, por ejemplo, en el menú moneda nacional. Entonces, esos son los datos que a nosotros nos permiten ubicar temporalmente las cosas. Este es el menú al que les hacía referencia. Ven que está en moneda nacional y acá aparecen los distintos precios
y no aparece en este, pero sí aparece en otros, algo que yo, que peino canas, llegué a vivir, que era una práctica en las confiterías. Uno pedía sándwiches de miga o una pedía masitas y venían con cantidades y uno elegía. Entonces, cuando terminaba de comer, venía el mozo y descontaba las masitas o los sándwiches que no se habían comido de la bandeja. Hoy sería imposible por una cuestión higiénica, pero en ese momento era maravilloso porque uno veía que llegaba y podía elegir viéndolo en forma directa. En uno de esos menúes aparece esta referencia a que lo que no se consume se puede devolver. Moni, tenemos que ir cerrando la charla. Nos gustaría que Esto último Dale. nada más, porque estos son los trabajadores hombres del molino. Lo que yo estoy haciendo a través de los sombreros, tratar de determinar de los uniformes qué tipo de trabajo realizaban. Quiero la anterior. Acá otro mito para deconstruir. Lo que está a la derecha es el imperial ruso, llamado postre argentino. En la época en los jóvenes aristocráticos iban a Europa, hablaban del postre argentino. Si ustedes lo buscan en internet van a decir que fue un homenaje de Brena ante la caída del imperio zarista. Lo que yo encontré fue que este postre se vendía con una leyenda que decía: córtelo con cuchillo mojado porque se desmorona. En realidad era una ironía, porque Brena, aunque después lo haya querido tapar, era anarquista, como los panaderos que ven a la izquierda, que mientras amasaban el pan tenían las armas colgadas en la pared, porque fue el primer sindicato que luchó por la jornada de 8 horas y por el respeto a un montón de condiciones laborales. Y de ahí vienen el nombre de nuestras facturas, los cañoncitos, las bolas de fraile, los suspiros de monja, para atacar que... Igual si iban armados los panaderos, no cualquiera bajaba. No. No solamente las mujeres, sino no era fácil bajar ahí. No. Así que bueno, esto es parte de lo que hacemos todos los días. Y bueno, yo quiero agradecer porque es un equipazo el que está trabajando en el molino. Y además tenemos el apoyo de los que están los compañeros y las compañeras del Senado, los compañeros y las compañeras de diputados. Realmente yo a esta altura de mi vida tengo que agradecer poder ser parte de esta empresa que es Rescatar el Molino. Y en la comisión administradora, que la verdad que es un poco la promotora de todo esto, y a su secretario ejecutivo, ¿no? Es el secretario ejecutivo. Ricardo Angelucci. Secretario administrativo, sí. Ricardo Angelucci. Ricardo Angelucci, que es un poco el motor que nos impulsa a todos nosotros y que nos resuelve las cotidianidades para que podamos trabajar, y además con el entusiasmo que lo hacen. Y hay muchísima gente joven y eso es lo que realmente me maravilla más. Muchísimas gracias por... ¿Quieren preguntar? No, sí. Vamos a ver si alguien quiere preguntar. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas si es que alguien se anima o quiere preguntar. Si no, yo... La pregunta del millón. ¿Quién preguntó, perdón? ¿Cuándo se reabre? ¿Cuándo se reabre? Bueno, lo que ustedes ven afuera, que es realmente un milagro, sobre todo teniendo en cuenta que atravesamos una pandemia y en un marco de crisis económica importante, hay que hacerlo adentro también. O sea, primero hubo que trabajar con lo que ustedes no ven, que es toda la estructura del edificio, para darle seguridad a las personas que estamos trabajando y a quienes vayan a entrar. El molino se abrió en distintas festividades con algunos circuitos acotados justamente por el tema de la seguridad. Antes de poder abrir hay que cumplir con un montón de normas de seguridad, como por ejemplo tener un nuevo ascensor, porque hay que tener un ascensor donde entre una camilla, y los ascensores antiguos del molino patrimoniales que se conservan no lo permiten. Entonces, en algunas zonas que no son, digamos, de alto valor patrimonial, se van a hacer todas aquellas cuestiones que van a permitir que el edificio sea un edificio adaptado al presente.
Por ejemplo, el equipo eléctrico, que lo veía yo el otro día, es un equipo impresionante. ¿Cuándo se va a abrir? Ahora que estamos terminando, ya se terminó la planta baja, que es el salón, el primer piso, y ahora en breve se llamará a una licitación para hacer la concesión de quien va a manejar la confitería y algunos otros lugares donde se va a atender al público. Así que paciencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores. Y aprovechamos también esta oportunidad para invitarlos a seguir toda la información relacionada con el edificio del Molino en sus redes sociales, del Molino OK, en Instagram, en Twitter y en Facebook de Edificio del Molino. Queremos agradecer también a la Comisión Administradora del Edificio del Molino que impulsa estos espacios, como así también al equipo de Senado TV y de Comunicación Institucional del Senado que hoy nos acompañan y que permiten compartir